El día de hoy hablaremos de sistemas de transmisión por engranajes. Pero, ¿qué es un sistema de transmisión? Pues, aclaremos que cuando nos referimos a transmisión, hablamos de transmisión de energía mecánica entre los distintos elementos de un ensamble, es decir, potencia. Típicamente, la transmisión cambia la velocidad de rotación e implícitamente el par obtenido, y sí, en nuestro caso, todo esto generando distintos tipos de engranajes y diversas configuraciones entre ellos. Conozcamos más acerca de ellos. Un engranaje es un órgano mecánico cuya función es la de transmitir potencia rotacional de manera exacta, sin deslizamientos. Esto también se conocen como ruedas dentadas. Mecánicamente hablando, la relación cinemática que fundamenta la transmisión en los engranajes es que la velocidad periférica entre dos de estos es la misma. Sabiendo que la velocidad periférica es aquella que actúa tangencialmente en el borde de un cuerpo en rotación alrededor de un eje fijo tal que V es igual a pi por n por d, donde n representa las revoluciones por minuto del cuerpo y d el diámetro descrito por su movimiento. De esta manera, para los engranajes tenemos que se cumple la siguiente relación. Si separamos la circunferencia descrita por el engranaje en 3 más, es decir, una circunferencia de cabeza para el borde final, una circunferencia de base para el borde antes de los dientes y una circunferencia primitiva, podemos notar que la circunferencia de cabeza no ejerce contacto directo sobre el otro engranaje. El contacto y la transmisión del esfuerzo del engrane conductor al conducido se produce entre las circunferencias primitivas. Para el caso de los engranajes, es necesario conocer dos magnitudes súper importantes, como lo son el módulo y el paso. El módulo del engranaje viene dado por la expresión diámetro externo entre número de dientes más 2. ¿Por qué es importante este valor? Porque nos servirá para determinar las otras dimensiones del engranaje, tales como el diámetro interior y el diámetro de circunferencia primitiva. Wow. Alto ahí. Pero la transmisión exacta de potencia siempre se cumple. Esto depende de ciertos factores. Primero, que el punto de contacto entre ambos dientes siempre ocurra en el punto O, que es el punto de tangencia entre ambas circunferencias primitivas. Segundo, que los engranajes tengan el mismo paso. Hasta ahora todo bien, pero ¿qué es el paso? El paso se define como el arco de circunferencia primitiva correspondiente a un diente y a uno de los huecos contiguos. Y como anillo al dedo, para cada tarea existe un tipo de engranaje adecuado para la labor. Entre ellos tenemos engranajes cilíndricos de dientes rectos o helicoidales para la transmisión del movimiento rotatorio entre ejes paralelos. Engranajes cilíndricos de dientes helicoidales para la transmisión entre ejes formando ángulos en el espacio. Y engranajes cónicos para la transmisión del movimiento rotatorio entre ejes concurrentes. De igual forma, es posible utilizar una amplia gama de materiales para la fabricación de este tipo de dispositivos. La elección de dicho material dependerá, además de la naturaleza, de otras circunstancias, como la fuerza que deben transmitir, la velocidad de funcionamiento, entre otras. Acero al carbono bonificado al níquel. Estos son de fácil producción, pero se desgastan con facilidad debido a que su dureza superficial es moderada. Acero cementado. Su capa exterior resiste muy bien esfuerzos que generan desgaste. Fundición. Son económicos de fabricar, pero sus dientes son frágiles. Debido a esto, son comúnmente utilizados en herramientas que en condiciones normales están sometidas a esfuerzos moderados sin choques. Bronce. Se emplean raras veces. Uno de sus usos es en las coronas helicoidales, acopladas a tornillos sin fin en los reductores o en algunos de los mecanismos de dirección de los automóviles. Aleaciones ligeras. Se emplean únicamente en engranajes sometidos a pequeños esfuerzos. Resinas sintéticas. Se emplean para transmisores de poca velocidad y poca potencia. Madera. Se usa para cualquier de los casos anteriores, pero son más frágiles. Hasta ahora todo muy sencillo. Compliquemos un poco más las cosas. ¿Y si no pudiéramos transmitir la potencia ideal para alguna tarea en específico con solo dos engranes? ¿Qué haríamos? No
no es el fin del mundo, ni este es el único problema que pudiera presentarse, sino además queremos también que el sentido de la rotación se conserve. La solución, fácil y sencilla. Introducimos los trenes de engranajes, compuestos de no solo los engranajes principales, sino también de engranajes parásitos. Estos tienen diversas formas, por ejemplo, trenes de engranajes simples y planetarios. Los simples se basan en sistemas de engranajes de ejes fijos. Los planetarios o epicicloidales poseen ejes rotativos. A continuación, se establecerán las ecuaciones cinemáticas para determinar las relaciones en los trenes de engranajes, considerando el engrane 1 como el conductor y el 8 como el conducido, para este caso particular. Para trenes como se muestra en la figura, la relación entre el engranaje conductor y conducido viene dada por la siguiente ecuación, que se obtiene a partir del planteamiento de que se aplica la siguiente relación de transmisión para pares de ruedas simples, donde las Z representan el número de dientes del engrane y las N las revoluciones por minuto de cada uno. Multiplicando término a término y considerando que como algunos engranajes están sobre el mismo eje, por consiguiente tendrán la misma velocidad de rotación, se llega a la ecuación obtenida. Este procedimiento se puede extender para otros trenes. Esta regla es válida para trenes de cualquier número de ejes. Si esta relación es mayor que 1, se dice que el tren es multiplicador. Si es menor, el tren es reductor. Para el análisis cinemático de los trenes planetarios de engranajes, se emplea o bien el método de tabulación o bien el método de fórmula, en los cuales no se profundizará de momento. Ok, a este punto ya sabemos bastante. Ahora aprenderemos cuál es la utilidad de los engranes en nuestro día a día, y es que estos se usan con bastante frecuencia en muchas de las máquinas y artefactos, sin las cuales hoy día no pudiéramos concebir cómo vivir sin ellas. El uso de trenes de engranes y sistemas de transmisión se ve a que comúnmente la potencia obtenida por las fuentes transformadoras de energía a menudo no es la óptima para el mayor rendimiento al momento de ejecutar alguna labor. Es por ello que se realiza un ajuste en la potencia de entrada para obtener esa potencia ideal. Centrémonos en los trenes de engranes epicicloidales, puesto que aplicándolos podemos obtener diversos estados de potencia. Casos particulares son los de transmisiones automáticas diferenciales. Todos estos aplicados en la mecánica automotriz, en la construcción, industria metalmecánica e infinidad de otras ramas. En las transmisiones automáticas, los engranajes planetarios permiten transmitir diversos estados de potencia, variando las restricciones en la movilidad del engrane planeta al engrane satélite y el engrane corona. Es posible obtener 5 estados de potencia. El primero de ellos es el estado neutro o punto muerto, en el cual la potencia de entrada es aplicada al engrane planeta. Para este estado, todos los engranes satélites giran sobre sus ejes con libertad. De igual forma, el engrane corona puede girar sin restricción alguna. En este estado, la transmisión de potencia no es aprovechable. Son posibles dos estados de reducción de marcha. El primero de ellos lo denominaremos primera relación. Para este se mantiene el engrane corona fijo. La potencia de entrada se aplica al engrane planeta y la de salida se recibe a través de los engranes satélite. De esta forma se obtiene una amplificación en el par de entrada y una reducción en el desplazamiento. Por ejemplo, supóngase una relación de transmisión con factor 3:1. Si el engrane planeta es aplicado, una potencia que pueda ser expresada con un par de 100 Nm por metro y una velocidad angular de 900 revoluciones por minuto, recibiremos de engrane satélite un par de 300 Nm por metro y una velocidad angular de 300 revoluciones por minuto. El segundo estado, llamado segunda relación, se obtiene cuando se deja fijo el engrane planetario y la potencia de entrada se aplica en el engrane corona. Si la potencia de salida se obtiene a través del engrane satélite, se obtendrá el mismo efecto que en la primera relación, pero a diferencia de esta, el aumento del par y la reducción de la velocidad será de una proporción menor, a pesar de utilizar la misma relación que en el caso anterior. Existe un estado llamado supermarcha. Contrario a los estados de reducción de marcha, para este se obtiene una reducción en el par aplicado y un aumento en el desplazamiento. Se obtiene cuando la potencia de entrada es aplicada en el portasatélites y se mantiene fijo alguno de los elementos de reacción, sea la corona o el planeta.
También es posible recrear un estado de transmisión directa en el cual la velocidad de entrada es igual a la velocidad de salida. Para generar este estado de transmisión basta con restringir el giro de dos elementos del tren engrane a través de un embrague. Por último, y por ello no menos importante, el estado de transmisión inversa, el cual permite transmitir la velocidad de rotación en sentido contrario a la de la entrada. Basta restringir el giro del portasatélites para que el sentido de giro entre la corona y el engrane planeta sea inverso. Por otro lado, las transmisiones sincrónicas funcionan de una manera un tanto distinta, puesto que en su mayoría, por no decir en su totalidad, transmiten potencia a través de trenes de engranajes simples. Si únicamente usáramos un tren de engranaje fijo, siempre obtendríamos un estado de potencia constante, que variaría únicamente cuando la potencia entre trenes fluctúe. Es por ello que la transmisión sincrónica cuenta con tres secciones: entrada, eje medio y salida. La entrada se conecta directamente al eje intermedio, por lo cual este girará a una velocidad fija. Por otro lado, si el eje de salida estuviera en contacto con el eje intermedio, este giraría a distintas velocidades, lo cual sería caótico. Es por ello que los engranes de salida no siempre estarán en contacto con su respectivo eje, sino, en cambio, dependiendo de la potencia necesaria, estos se acoplarán a dicho eje a través de un mango y un sincronizador o sincrónico, pieza encargada de igualar las velocidades entre estos engranajes y eje. Debido a que estos objetos se encuentran revolucionando a gran velocidad, realizar el acople no es tarea sencilla. Para ello, se interrumpe la potencia transmitida por el eje de entrada, haciendo uso del embrague, y que de esta manera el acople se lleva a cabo. Jugando con las configuraciones de acople entre los distintos ejes de salida y los de intermedio, es posible obtener diversos estados de potencia. Cabe destacar que cada vez que se utiliza el embrague existe una disminución en la potencia de salida, por lo cual obtendríamos un gráfico como el que se encuentra en pantalla. Aplicaciones de los engranajes rectos. El tipo más común de engranajes es el engranaje recto. Este tipo de engranajes tiene dientes rectos y deben ser montados en ejes paralelos para que los dientes se encajen con los dientes de los otros engranajes. Su desventaja es que hacen mucho ruido cuando se utilizan a altas velocidades y su diseño pone mucho estrés en los dientes del engranaje. Por esta razón, son llamados como engranajes de baja velocidad. Estos poseen una gran diversidad de aplicaciones en la cotidianidad, como por ejemplo su uso para la potencia. Los engranajes de dientes rectos se pueden utilizar para aumentar o disminuir el par o la potencia de un objeto dado. Estos se utilizan para este efecto en las lavadoras, licuadoras, secadoras de ropa, equipos de construcción, bombas de combustible y molinos. En las centrales eléctricas, los llamados trenes de engranajes rectos se utilizan para convertir una forma de energía como la eólica o la energía hidroeléctrica en energía eléctrica. Además, los engranajes de dientes rectos se utilizan también para aumentar o disminuir la velocidad de objetos. Por ejemplo, se utilizan en relojes mecánicos para ajustar las velocidades relativas de las manillas de segundos, minutos y horas. En los batidores de mano, los engranajes de dientes rectos se utilizan para aumentar la velocidad del mismo para que éste pueda ser usado con mayor eficacia. Es importante mencionar que el uso de este tipo de engranajes en los automóviles es muy bajo, debido a que produce mucho ruido en altas velocidades. El ruido proviene del sonido que hace cuando los dientes de los engranajes chocan. Los engranajes rectos, sin embargo, se usan en motores de aviones donde son superiores a los engranajes helicoidales y donde el ruido no es un problema. Los engranajes diferenciales son un tipo de engranajes epicicloidales, es decir, son mecanismos de engranajes que contienen ruedas que giran alrededor de ejes que no se mantienen fijos en el espacio. Son mecanismos que contienen más de una pareja de ruedas que engranan entre sí. Normalmente se utilizan en las máquinas cuando se quiere conseguir relaciones de transmisión muy grandes o muy pequeñas,
o cuando se quieren transmitir movimientos y potencia en varios ejes. Entre sus numerosas aplicaciones, destaca su gran utilidad en los automóviles. El mecanismo diferencial de los automóviles se utiliza en la etapa final de la transmisión, tras la caja de cambios. El diferencial permite transmitir el par motor a las ruedas motrices y al mismo tiempo que éstas giren con velocidades angulares, velocidades de rotación, distintas. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo funciona? A pesar de que resultaría obvio creer que el diferencial tiene un funcionamiento complicado, dada su relevancia en la mecánica de automóviles, la realidad es bastante distinta. De hecho, no es más que un sistema de engranajes preparado para permitir que las ruedas giren en diferentes velocidades. De todos modos, es importante explicarlo de forma detallada para comprenderlo a la perfección. El diferencial de los automóviles se suele construir con engranajes cónicos. En este mecanismo, el eje de salida del motor de la caja de cambios engrana con una corona rígidamente unida al portasatélites, y a su vez, los satélites se engranan con los ejes de las ruedas. De esta forma se garantiza que la media de las velocidades angulares de rodadura de cada rueda motriz es la impuesta por el motor, aunque pueda tomar valores distintos. En las siguientes tres figuras se puede observar dibujo de detalle de ruedas dentadas aisladas. Estos engranes se representan por dos vistas, una superior y una frontal, viendo como principal impresión que se dibujan como ruedas no dentadas, fijando con línea, trazo punto su circunferencia primitiva y su eje. Nótese que la vista frontal tiene un corte axial para apreciar si se trata de dientes rectos, oblicuos o entre otros. Como regla general no se representa la superficie de pie, salvo en los cortes. Sin embargo, cuando resulta conveniente su representación sobre vistas no cortadas, se traza como línea llena fina. Véase en estos ejemplos. Es necesario indicar la orientación de los dientes de un engrane o de una cremallera sobre la proyección paralela al eje del engranaje, por tres líneas finas en la forma y dirección correspondiente. Véase en la tabla y en la figura. Ahora bien, el dibujo de conjuntos se le aplican las mismas reglas que las ruedas aisladas, solo que cuando se trata de un conjunto de ruedas cónicas en proyección paralela al eje, se prolonga la línea que representa la superficie primitiva hasta que corte al eje. Ninguna de las dos ruedas de un engranaje debe quedar oculta por la otra en las partes coincidentes, salvo en los dos siguientes casos. Si una de las ruedas situadas por completo delante de la otra queda efectivamente oculta, como en este ejemplo. Y dos, si las dos ruedas se representan en corte axial, en cuyo caso una de las dos ruedas arbitrariamente elegida está supuestamente oculta por la otra. En estos dos casos puede omitirse la representación de los contornos y aristas ocultos, si no es indispensable para la claridad del dibujo. En este caso podemos observar un tren de engranaje planetario, definido anteriormente. Esta figura representa engranajes de piñones cónicos con intersección de los ejes bajo un ángulo cualquiera. En esta figura podemos observar un engranaje de rueda con cremallera. Por último, un engranaje de rueda con tornillos sin fin, en la cual se ve una vista frontal y la otra una vista lateral con un corte axial.